En la peor crisis de la historia moderna de Venezuela y en los vacíos institucionales y gubernamentales, Vilisa Morón Zambrano, bióloga especializada en conservación, investigadora y activista ambiental, delimita jardines y siembra un futuro distinto en ellos. Venezuela es uno de los 17 países megadiversos del planeta, pero sus áreas protegidas están desapareciendo. Presidenta de la Sociedad Venezolana de Ecología, representante para Venezuela de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas y cofundadora de varias organizaciones no gubernamentales y redes profesionales, Vilisa es ejemplo de cómo la ciencia y la investigación, combinada con el trabajo comunitario y el activismo, tienen impactos directos en la conservación y en la ciudadanía. Todos nosotros tenemos que tomar las riendas de nuestro territorio. Y para tomar las riendas de nuestro territorio tenemos que reconocernos, tenemos que aprender y tenemos que valorar. Y yo creo que con el liderazgo ambiental, con el liderazgo climático, es una forma de hacerlo. Hoy, en Fuerza Latina, Vilisa Morón Zambrano nos lleva a conocer los valles boscosos del estado Carabobo y los parques urbanos de Caracas. Y nos enseña por qué sembrar un árbol es un acto de resiliencia y también un acto de fe. ¿De dónde viene la decisión de trabajar en conservación o estudiar biología? Soy andina y a mis papás les encantaba salir en el carro a recorrer el país. Y desde pequeña salíamos y visitábamos muchos parques nacionales. Ellos no necesariamente iban por el parque nacional, sino era como a donde nos llevara la carretera, de algún pueblito curioso. Y yo siempre les decía para pararnos en los bosques. ¿Por qué? ¿Qué te llamaba la atención de los bosques? Era como tranquilo, era un sitio donde a pesar de que era chiquita, sentía como esa necesidad de estar en un sitio como mágico, como donde solo estaba conmigo y con ese lugar. Entonces, claro, hacían las paradas por mí y luego mi hermano quería ir a comer helado. A medida que crecí, que ya tenía que decidir qué estudiar, estudié Ciencias Biológicas en la Universidad del Zulia. Conocí la ecología. Con las salidas de campo me di cuenta que mi vida era en el trabajo de campo, ¿no? En estar en los ecosistemas, en entender esos patrones, en cómo funciona la naturaleza. Cuando me fui a hacer la maestría pensando en eso, en especializarme en la comprensión de esos patrones de distribución de las especies. O sea, ¿por qué ciertas especies están en ciertos lugares? Empecé a hacer campo aquí en la región central y vi como una destrucción muy acelerada, ¿no? Tú pasabas por la regional del centro y había incendios, volteabas al otro lugar y tenías invasiones. En las noticias lo que leías es que estaban entrando a los parques nacionales y cuando empecé a ver que los parques nacionales, que eran mi sitio sagrado, mi sitio donde yo me sentía que estaba conmigo y que podía como respirar un ambiente diferente, estaban amenazados, dije, pero ya va, no puedo estudiar los patrones de los pajaritos, si donde viven eso se va a perder también. Y ahí decidí trabajar en conservación. Que al final es muy social, ¿no? Sí, tiene un componente muy social que no necesariamente trabajamos los biólogos en la carrera. Entonces, eso fue un reto, ¿no? Porque uno sale como biólogo y tú te entiendes es con la naturaleza, no te entiendes con otros seres humanos. no es tan sencillo la comprensión con las personas. Y a partir de la maestría y de esa decisión que tomé, tuve que abrirme a la idea de trabajar con las personas y de enfocarme en ese punto de vista más humano. Entonces ha sido como una transformación en mi carrera y también en mí. Para poder entender sin juzgar, tienes que tener también un crecimiento y un cambio en lo que eres como persona, ¿no? Para poder tener esa empatía y esa sensibilidad y yo creo que por ahí voy, ¿no? Estoy aprendiendo y lo he ido logrando. Y una vez que terminas tu maestría, ¿qué viene después de eso? Entendí que no podía quedarme solo en la academia, que yo tenía que complementar la investigación y que toda esa información que estábamos generando en las universidades no se quedara en las universidades. Y a raíz del decreto del arco minero. Cuéntanos qué es el arco minero. El arco minero es un decreto inconstitucional en donde se delimitó que el 12% del sur del Orinoco
estaba destinado a las actividades de explotación minera de diamante, de oro, de diferentes minerales, y se decreta en un momento en donde las instituciones ambientales están muy débiles, están sin presupuestos, están desprofesionalizadas, no hay un vínculo entre la academia con el Estado. Entonces, eso generó una alarma en todo el colectivo ambiental, tanto de la academia como las personas activistas, las organizaciones no gubernamentales, y comencé a conocer personas fuera de la universidad. Y a través del activismo también entendí un poco que tenemos que digerir muy bien la información y transmitir ese amor que nosotros sentimos, esa pasión que tenemos a las personas para que puedan entender por qué en medio de tantas cosas, entonces tú estás preocupado por el arco minero, por ejemplo, o con las construcciones ilegales en los parques nacionales. Claro, es que pasa mucho en Latinoamérica que como tenemos problemas de acceso a la salud pública, de hiperinflación, de crimen y violencia, los temas ambientales no son prioritarios o no son entendidos como prioritarios cuando realmente son transversales en el desarrollo. ¿Cómo era el estatus de las áreas protegidas en Venezuela? Cuéntanos un poco sobre eso. Cuando salgo de la maestría, ya el Instituto Nacional de Parques se encontraba en una situación bien compleja, con falta de presupuesto, con muy poco personal para poder hacer su labor de guardería y control. Estaba como comenzando una invasión acelerada en las áreas naturales. El grupo forestal que se encargaba del control de incendios, que por muchos años fue uno de los mejores en Latinoamérica y capacitó a grupos forestales en la región, estaba muy disminuido, ya no tenían los equipos, entonces todos los años los incendios llegaban más arriba o abarcaban una extensión más amplia, y con los años esas diferentes presiones han ido creciendo, han ido aumentando. Entonces ahora también tenemos en los parques la construcción de casas, de hoteles y la realización de actividades que no son permitidas porque van en detrimento de los espacios naturales que estás protegiendo y que ya tú como país evaluaste y te diste cuenta que esas son zonas prioritarias para proveer servicios ambientales, son zonas prioritarias porque mantienen la funcionalidad ecológica, y entonces ahora quieres hacer actividades que ya tú sabes que no son congruentes. Y entonces, bueno, ¿cómo hago conservación si la institución que tiene que manejar estas áreas no tiene la capacidad de hacer su trabajo? Ahí es donde digo, bueno, ya veníamos levantando una base de datos en la universidad con una visión muy académica de saber si la sociedad civil estaba protegiendo sus espacios de forma privada o de forma comunitaria, que era una tendencia a nivel global que estaba creciendo. A eso se le denominan áreas conservadas. Nosotros en el laboratorio estábamos haciendo el laboratorio de áreas protegidas. De áreas protegidas de la Simón Bolívar. Estábamos haciendo un levantamiento de información para saber qué estaba pasando en el país en relación a esas iniciativas voluntarias de conservación. Así se ven las áreas conservadas en relación a las áreas protegidas. Desde el Ávila, Macarao, Enrique, San Esteban. De este lado son pocas las áreas protegidas, pero miren, tenemos áreas conservadas. Es una labor importante la que están haciendo porque están reforzando el sistema de áreas protegidas. Queríamos saber si esas iniciativas voluntarias estaban ocurriendo en el país, cómo las entendían las personas y cómo todas estas definiciones y marcos que se estaban generando internacionalmente podían ser implementados en Venezuela en conocimiento de nuestra legislación y de la dinámica del país. Algunos tenían como una visión muy clara de cómo realizar la conservación de ese bosque, de ese espacio que era importante para ellos, pero para otros era como algo más empírico, o bueno, me gusta el bosque y ahí lo dejo y no lo toco. Entonces era necesario poder reunir a todas estas personas que reconocieran el valor de lo que estaban haciendo, ¿no? Que no era un soñador que estaba solo en un lugar haciendo conservación, sino que había muchas personas que tenían ese compromiso y que a pesar de la difícil situación lo estaban realizando. Y por supuesto, entonces
capacitarlos, dar las herramientas, compartir la información que estamos generando en la universidad para mejorar la gestión de estos espacios naturales. Entonces, ahí es donde nace el proyecto Conservación Ciudadana y es uno de los proyectos que me ha permitido de forma directa poder realizar conservación en el país. De 60 áreas que comenzamos ya tenemos 110 áreas. Wow. De esas 110 hemos visitado 25 y estamos con ellos levantando toda la información físico-natural y apoyándolos en la generación de su primer plan de gestión. Pero entonces, claro, para un productor, la conservación no necesariamente tiene que ver con la producción, con la generación de la economía, de su área productiva, y no es así, ¿no? Es parte de eso y es ese aprendizaje, ¿no? De, bueno, cómo incluyo la conservación de este espacio en mi día a día. Es decir, ¿cómo lo hago sostenible con el modelo que tengo? ¿Cómo hago que sea viable? Porque para conservar necesitas dinero. Claro. ¿No? Las diferentes acciones, así sea un cortafuego requiere una maquinaria para hacer por primera vez la línea y luego el mantenimiento de ese espacio. Entonces es una inversión que tiene que hacer la persona o las comunidades que deciden tomar esa responsabilidad. Y ha sido muy bonito, primero, cómo ellos se dan cuenta de lo relevantes que son, ¿no? Las universidades están viniendo a estudiar mi finca o están viniendo a estudiar mi montaña, quieren aprender de nosotros qué es lo que estamos haciendo. Además, al conectarse con otros que hacen lo mismo, eso como que recarga las baterías. Tenemos casos de algunos productores que entonces comenzaron a trabajar juntos o de productores que conocieron investigadores que ahorita están levantando información en su finca. Como es el caso de donde estamos. Donde estamos aquí en La Trilla, en el pueblo de Canoabo, en los valles altos de Carabobo, una de las joyas que tiene guardada Carabobo y que en Venezuela deberíamos conocer. Antes de ser parte de este tema de conservación, nosotros éramos solamente ganaderos. Cuando tú eres ganadero, tú lo que quieres es tumbar y tumbar para tener sol, para poder tener pasto para alimentar a tus animales. Entonces, eso te lo cambia completamente. Entonces, pero tienes que seguir hacer alguna actividad. Y en esa actividad decidimos hacer cacao, porque el cacao es un cultivo agroforestal, que tú cambias tu chip de tener árboles, porque el cacao sin sombra no funciona. Empezamos con la agroecología, que a través de talleres de formación que nos dictó la Fundación Tierra Viva, ¿verdad? Bueno, entonces ahí ahora tenemos allá, cultivamos hortalizas, empezamos con la siembra nuevamente del café, del cacao, ¿verdad? Que eso nos permite conservar el agua, ¿verdad? Porque aquí tuvimos en Canoabo una época, 2016, con la cuestión del fenómeno Niño, una gran sequía. Trabajos como el de Vilisa y como otros que están haciendo instituciones, universidades, fundaciones, entes privados que están trabajando. Entonces al final tú te das cuenta que las cosas no se paralizan porque el gobierno no está haciendo nada. La gente es como el agua empieza a rodar y rueda, independientemente que le pongas un obstáculo u otro. Entonces eso es una de las cosas más valiosas que está ocurriendo hoy en Venezuela, que a pesar de que no existe el gobierno, a pesar de todas estas dificultades, la gente sigue trabajando. Yo creo que algo importante es que tenemos que quitarnos el miedo de salir, el miedo de explorar y hablar con las personas, porque si viajamos y llegamos solo al lugar y tomamos la foto, no estás verdaderamente disfrutando del espacio, ¿no? Tienes como solo un pedacito de ese espacio. Pero cuando conversas, cuando comes, cuando te quedas, cuando entiendes la dinámica social de esos espacios, ahí terminas de darle vida a ese paisaje y a esa naturaleza. Y además ahí es cuando ese paisaje se queda en ti. Si algo tenemos nosotros que nos hace ricos es esta naturaleza maravillosa y vibrante que tenemos, ¿no? Todas estas especies que podemos escuchar, que podemos ver. Quiero entender mejor cómo determinas qué áreas quieres conservar. Hacemos todo un recorrido, vamos con el GPS marcando los puntos de interés, tanto para entender la extensión del lugar, como para saber dónde ocurren cambios de vegetación, dónde hay cambios en el paisaje, dónde detectas alguna presión.
Entonces vamos con el GPS tomando puntos, anotando y siempre conversando con las personas del lugar y vamos llenando una planilla como un checklist, ¿no? Ah, mira, tenemos estas especies, entonces el bosque, si es un bosque que está todavía funcional, las presiones solo son presiones por temporada, no han sido continuas, si hay inundaciones o deslizamientos. Y al final de eso, entonces, bueno, hacemos como una evaluación y definimos si es un área conservada o no. Esto, por ejemplo, estamos en un bosque ribereño, ese sería el nombre del ecosistema. ¿Cuáles son las especies que han visto en este bosque que son claves para saber cuál es el estatus? Lo primero es que este no es un bosque propiamente, ¿no? Porque tiene pocas de las especies que deberían estar en el río. Sin embargo, todavía preserva árboles que son muy viejos, especies como el mijao o familias del ficus, que brindan un corredor. Entonces, a pesar de que no está tupido o no está extenso, sirve de corredor para las diferentes especies de animales. Ellos pueden venir y tomar agua y sentirse seguros porque tienen la sombra y tienen árboles de gran porte que los van a cuidar. Si necesitan movilizarse, entonces pueden usarlo como usarlo. Corredor, claro. Entonces es un lugar que brinda conectividad y es lo que nosotros llamamos una cerca viva. ¿Qué edades podrías pensar que tienen estos árboles? Que no sé ni cuántos metros, tienen el tamaño de un Estos edificio. árboles tienen más de 100 años. Más de 100 años. Sí. ¿Y qué tipo de servicios o beneficios nos da conservar un espacio como este? Su servicio básico, ¿no? Es el de corredor, es el de conectividad, pero para las personas que viven en este lugar, entonces, como te comenté, es la dinámica de inundación. El que tú mantengas la vegetación en todas las riberas del río disminuye los riesgos a inundaciones o disminuye el impacto, porque el río, si hay muchas lluvias, va a crecer. Pero si tienes vegetación alrededor, va a llegar con menos fuerza o se va a extender menos. Econservación, esta iniciativa, cuenta con comunidades que viven en los espacios naturales y que por ende tienen una relación muy particular con ellos. Pero vamos a visitar otro de tus proyectos donde estás trabajando con poblaciones urbanas que tienen una relación muy distinta con los espacios naturales. Estamos en una de las zonas populares como más importantes de la ciudad capital. ¿Qué hacemos aquí? Estamos con el programa El Beta Climático, en donde trabajamos en el liderazgo juvenil para la protección, la conservación y en función de minimizar el cambio climático. ¿Qué implica eso? ¿Estamos hablando de niños de qué edades? ¿Qué hacen? ¿Qué tipo de actividades? Nosotros trabajamos con niños entre 10 a 16 años y venimos cada 15 días, tenemos actividades teóricas, actividades prácticas. En las teóricas hablamos de qué es la conservación, qué es el cambio climático, cómo el liderazgo, por qué es importante y qué tipo de liderazgo necesitamos, valores, por qué conservar y que ellos reconozcan su espacio. Entonces en la práctica tenemos un parque, un área conservada que se llama el Parque Topo Las Piñas, que es toda esta montaña que tenemos arriba de Vista Alegre y a los lados en las faldas de Casalta. Este parque tiene ya más de 40 años, ha pasado por diferentes procesos de intervención y sin embargo tenemos un bosquecito en la falda y es increíble tener este espacio acá y por supuesto necesitamos cuidarlo. Ya personas de la comunidad de Casalta 3 y de Vista Alegre de forma voluntaria tienen años cuidándolo, pero son pocas personas. Necesitamos más personas y sobre todo necesitamos que los chamos que viven acá sean los que tomen esa responsabilidad y aseguremos en el tiempo este parque. Entonces para eso estamos aquí. ¿Qué tiene que tener un parque? ¿Cómo tiene que ser el parque Topo Las Piñas? A ver, Victoria, ¿qué tiene que tener un parque? Flores, me encanta eso. Entonces el parque Topo debe tener árboles y flores. ¿Qué más? Animales, mariposas, qué bello. Claro, porque además veo que este parque tiene una de las presiones más comunes que sufren las áreas protegidas en Venezuela, que es la urbanización o las invasiones. Cuéntanos un poco sobre eso, porque de este lado hay puras casas. Casalta son unos edificios, una serie de... son una urbanización. Como 30 edificios, más o menos. Entonces, toda la estabilidad del suelo se recuperó con estas plantaciones y desde hace unos 15 años para acá se deforestó para construir invasiones.
Entonces tienes todas estas presiones y con las invasiones, bueno, vienen necesidades que necesitan cubrir las personas como alimentación. Entonces tenemos cultivos que están ocurriendo dentro del parque, también hay extracción de fauna, entonces vemos, si hacemos caminatas, conseguimos aulas, nos enteramos que las personas están tomando los animales para venderlos afuera, y la única forma de disminuir esto y de replantar otra vez el parque y que ese bosque que aún se preserva de especies nativas siga, es entonces nosotros encargarnos de esa reforestación con los chamos y con las comunidades que ya están activas protegiendo el parque. Y la única forma de disminuir esas presiones es que las personas se apropien del espacio y vean que ellos son el problema, pero también la solución. Todos nosotros nos estamos formando para ayudar a Juan. ¿Qué es lo que queremos? Que esta montaña tenga una figura de protección. Que en el futuro no venga alguien y diga, oye, aquí pudiéramos hacer una urbanización bien bonita y perderíamos toda esta belleza que tenemos hasta ahora. Además, es la estabilidad de todo este espacio, es la sombra, es el fresco, es la disminución de la contaminación del aire con los árboles que están en el sitio. Entonces, hay una serie de servicios ambientales que forman parte del día a día de toda la comunidad y que además esto también le brinda a Caracas, ¿no? Eso es importante y es lo que tratamos de enseñarle a los chamos, de compartir a los chamos, y además cada vez que venimos nosotros aprendemos todos los días, ¿no? ¿Por qué crees que existe entonces la necesidad de que la ciencia salga de estos centros de investigación y de pensamiento? ¿Por qué sacar la ciencia a la calle? La única manera de entender el cambio climático es saber cómo localmente eso se Impacta traduce. tu comunidad, Impacta. claro. Entonces, eso es lo que estamos haciendo con el programa en Todos por el Futuro. La gente te pregunta, bueno, pero ¿cómo vas a pelear por el clima o por el ambiente o por las áreas protegidas con tantos problemas que hay en el país? Pero ahí es donde necesitamos pelear más, porque el ambiente es transversal a todas estas problemáticas que hay en el país. Entonces, desde Todos por el Futuro hemos venido con el activismo y un día nos preguntamos cómo hacemos para tener siempre a un grupo de personas que esté interesada y que sirva de multiplicador. Son los chamos los que van a grabar un video, van a escribir un tweet, van a hacer un TikTok. Entonces necesitamos capacitar a estos chamos, necesitamos que ellos tengan el liderazgo para que día a día se multiplique este pensamiento necesario de convivencia con la naturaleza. La semana pasada les dejamos una actividad, ¿verdad? Sí. Hablamos de los animales venezolanos. Sí. Y les dijimos que ustedes hicieran un dibujo y nos presentaran hoy ese animal. Toda la parte blanca. ¿Qué tiene de diferente las aves a los mamíferos que somos nosotros, que son los perros? Que tienen plumas. ¿Qué tienen los reptiles que no tienen las aves, que no tenemos nosotros? ¿Ustedes han visto la piel de un reptil? Escamas. ¿Quién más trajo su dibujo? Victoria. No, ya veo uno grandote. ¿Y por qué agarrar chamos de zonas populares? Hay tantas necesidades que muchos de ellos ni siquiera tienen acceso a educación. Con más razón, ¿no? Si no tienes educación, vives en un ambiente con tanto riesgo, con tanta vulnerabilidad, es ahí en donde tenemos que comenzar. Porque además son los que tienen más vulnerabilidad, sufren más el impacto del cambio climático. Si llueve, ¿cuáles son las primeras casas que se van a caer? Las que están más vulnerables. Entonces no es solo reforestar el parque, sino también podemos estabilizar con la reforestación en los espacios en donde están las casas en las que ellos viven, en la zona de la invasión, darles una perspectiva diferente, ¿no? Abrirles todo un mundo que va más allá de su casa. Y creo que eso es importante en comunidades vulnerables, ¿no? Que ellos sepan que no es solo esto, que hay mucho más allá y que además ellos tienen un rol y una participación que es necesaria. Esto quiere decir que han deforestado. ¿Qué hay que hacer aquí? Sembrar. Cuando hablamos de justicia climática, cuando hablamos de derechos humanos y derechos ambientales, algo que es fundamental para poder concebir esta concepción de vida es la participación, la organización ciudadana y, por supuesto, para participar y para estar organizados y transformar las realidades, la ciudadanía, todos nosotros tenemos que estar capacitados, todos nosotros tenemos que tomar las riendas de nuestro territorio. Y para tomar las riendas de nuestro territorio tenemos que reconocernos, tenemos que aprender y tenemos que valorar. Y yo creo que con el liderazgo ambiental, con el liderazgo climático, es una forma de hacerlo. Pero al final entonces es empoderar, ¿no? Así es. Tú te empoderas y vas empoderando a otros y eso es lo que termina transformando la realidad y protegiendo las áreas naturales.
Gracias por estar con nosotros, Vilisa. Muchas gracias a ustedes por ser una ventana para todo esto que estamos haciendo en el país. Yo creo que eso es súper importante. Un gusto.